Buenos días, buenas tardes. Independiente de la hora en que me estén viendo, le mando un saludo y un fuerte abrazo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien con su familia, con toda la gente que los rodea. Soy Fernanda, la profesora de matemática. De alguna manera espero que entiendan los contenidos, que estemos trabajando bien. No así no me han llegado tantos correos o tantas tareas. Recordarles que si tienen dudas o consultas con el desarrollo de las actividades, de cómo se envían, de cómo se trabajan, pueden hacérmelo a mi correo, que es el que está detallado en el plan remoto, y yo lo respondo a la brevedad o lo más rápido que yo pueda. Tener esa confianza de poder trabajar juntos y no tener miedo a consultar. Eso principalmente, ¿ya? Desde la distancia también le doy un ánimo, una energía positiva para que podamos todos sobrellevar la situación que estamos viviendo todos y que nada nos sobreponga o nada nos cause miedo ni temor para que el día a día sea mucho más tranquilo y mucho más llevadero. Ya, esta semana vamos a hacer una recopilación de todo lo que trabajamos de raíces enésimas y recordaremos todas sus propiedades, cómo se aplican, vamos a hacer unos ejemplos y luego vamos a resolver una guía de ejercicio que me la tienen que enviar a mi correo electrónico, ¿ya? Y eso lo vamos a detallar al final, después de la presentación. Entonces el objetivo de esta semana vamos a tener dos, que es reconocer la raíz enésima y comprender su relación con las potencias. Por eso recordamos también las propiedades de las potencias, cuya PowerPoint le envié la semana anterior. Lo otro es aplicar las propiedades de la raíz enésima en la resolución de ejercicios, y estas propiedades las pasaré a detallar a continuación. Primero la definición de raíz enésima, que dice que a partir del concepto de raíz cuadrada y sus propiedades se extiende la noción de potencia a mayores exponentes. Recordar que la raíz cuadrada proviene desde la potencia con exponente 2 igual a 2. Ahora vamos a extendernos a los números enteros mayores que 2. Es decir, vamos a tener desde el 2, el 3, el 4, el 5 y así infinitamente. Entonces vamos a reconocer que x e y son números reales. El x y el y pueden ser cualquier número real, fracción, decimal, todos los números que conocemos. Y n va a ser un número mayor que 1. Es decir, el 1 no lo puede ser, dice mayor que. No dice mayor o igual, dice mayor que, así que tiene que ser del 2 hacia adelante. Y se dice que x es la raíz enésima, es decir, el resultado de calcular la raíz enésima de y. Entonces, esta expresión de potencia que y va a ser igual a x elevado a n, lo podemos traducir que la raíz enésima de y va a ser x. El resultado de calcular la raíz enésima de y va a ser x. Entonces, en la expresión a y, a la y, se le va a llamar cantidad subradical porque es lo que está dentro de la raíz. Y al n se le va a decir el índice de la raíz. Y el índice es un número mayor que 1, natural mayor que 1, es decir, del 2, el 3, el 4, el 5 y ahí así sucesivamente. Veamos un ejemplo de esta relación. 2 es la raíz cúbica, con un n igual a 3, de 8. Raíz cúbica quiere decir que el n, el índice de la raíz, va a ser 3. Entonces, ya que 2 elevado a 3 es 8, vamos a decir que, aquí tenemos un pequeño fallo, pero lo podemos corregir inmediatamente, que el índice es 3 de la raíz de cantidad subradical 8, es decir, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Así que la raíz cúbica de 8 es 2. Así se resuelve.
Aquí es encontrar un número que multiplicado 3 veces, según lo que me indica el índice, por sí mismo me dé 8. ¿Ya? Y el número que yo busco es el 2, porque 2 por 2 por 2 da 8. ¿Ya? Ahora, ¿qué propiedades tenemos? Que si nosotros multiplicamos raíces en las cuales el índice es igual, es decir, aquí tenemos el n y el n, nosotros podemos resolver manteniendo el índice de la raíz en uno solo y multiplicando las cantidades subradicales. Por ejemplo, en el primero, el índice del 3 y las cantidades subradicales son 3 y 7. Y las raíces se están multiplicando. Entonces, yo mantengo el índice 3 y multiplico 3 por 7 y me da 21. Y el resultado va a ser la raíz cúbica de 21. ¿Ya? Ejemplo 2, la misma idea. Índice, aquí ya tenemos multiplicando 3 raíces. Tenemos la raíz octava, el índice es 8, pero todos son iguales. Todos son 8. Entonces yo puedo escribir toda la multiplicación en una sola raíz y multiplico solamente las cantidades subradicales, que son el 6, el 3 y el 5. 6 por 3 por 5 es 90 y mantengo el índice que es 8. Esa es una propiedad de la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si yo divido raíces con igual índice? Bueno, en vez de multiplicar como la anterior, yo divido. Entonces, mi índice ahora es n, sigue en ambos casos es n, mantengo el n y divido la cantidad de subradicales. A dividido en b. Muy simple. Entonces veamos el primer ejemplo. División de dos raíces de igual índice. Yo mantengo el índice y divido las cantidades subradicales. 8 dividido en 2, 4, así que me va a quedar la raíz quinta de 4. Ejemplo 2, la misma idea. Cantidad subradical las vamos a dividir porque tienen igual índice. Entonces me va a quedar índice 3 y dentro de la raíz va a ser 39 dividido en 3 y eso va a ser igual a raíz cúbica de 13. ¿Ya? Las dos primeras propiedades son muy sencillas. Veamos la siguiente. Si tenemos el caso en que un entero, aquí, un entero multiplique a una raíz enésima, podremos incorporar el entero al interior de la raíz, es decir, como que meterla dentro de la raíz, elevándolo, es decir, al entero lo vamos a elevar con el mismo valor del índice de la raíz enésima. Es decir, yo tengo a multiplicado por raíz enésima de b. ¿Cómo incorporo el a dentro del b? Fijarse que aquí está multiplicando, así que cuando lo incorporo también va a seguir multiplicando. Dejo la raíz enésima fuera y el a va a entrar como una potencia cuyo exponente es el mismo valor del índice. ¿Ya? Veámoslo con ejemplo. Tengo el 4 fuera de la raíz cúbica de 2. ¿Qué hago yo? Incorporo el 4 dentro del 2, elevándolo al mismo valor del índice, que es 3. Así que elevo a 3 el 4 y resuelvo. Dejo la raíz cúbica fuera y queda 4 elevado a 3 es 64 y lo multiplico por 2 y me va a quedar la raíz cúbica de 128. Es el proceso inverso de lo que trabajábamos antes, que es la racionalización. Segundo ejemplo, tenemos dos enteros por raíz quinta de 3. ¿Qué tenemos aquí? Incorporar el 2 dentro de la raíz, elevándolo a 5, porque el índice de la raíz es 5. Entonces, 2 elevado a 5 es 32 y lo multiplicamos por el 3 y eso es 96. Y el índice se sigue manteniendo. ¿Ya? Si el índice es 3, sigue siendo 3 en todos los casos. Si el índice es 5, sigue siendo 5 en todos los casos. ¿Ya?
Siguiente propiedad. Dice, se puede interpretar una potencia de exponente fraccionario como una raíz enésima y viceversa. ¿De cómo que? De esta manera. Supongamos, yo tengo raíz enésima de A. Entonces, yo esta raíz la puedo escribir como una potencia. ¿De qué manera? Bueno, mi base de esta potencia va a ser la cantidad subradical y mi exponente va a ser 1, porque aquí el A está elevado a 1, partido en n, que es el índice, ¿ya? El n pasa a ser el denominador del exponente fraccionario, cuyo caso, este también puede ser escrito de manera contraria, donde el denominador del exponente fraccionario pasa a ser el índice de la raíz enésima, ¿ya? Y el 1 queda elevando a la cantidad subradical. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, cuando el A está elevado a un número distinto de 1, bueno, ese número pasa a ser el numerador del exponente fraccionario y el índice sigue siendo el denominador del exponente fraccionario. Y lo que es la cantidad subradical, que es el A, pasa a ser la base de la potencia. Entonces este se puede hacer en ese sentido y también se puede hacer en el sentido contrario. Pasar de potencia de exponente fraccionario a raíz enésima y de raíz enésima a potencia de exponente fraccionario. Con unos ejemplos lo podemos describir mejor, en cual vamos a escribir cada raíz enésima como una potencia. Eso quiere decir, en el primer ejemplo tenemos la raíz quinta de 7 y eso es igual. El 7 está elevado a 1, siempre los números están elevados a 1. Entonces el 5 pasa a ser el denominador del exponente fraccionario y el 1 queda como el denominador y el 7 queda como la base, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el segundo ejemplo? Vamos a tener raíz cúbica de 9 elevado a 2. Entonces el 2 pasa a ser el numerador y el 3 pasa a ser el denominador del exponente fraccionario. Y la cantidad subradical se mantiene como la base. Hagamos otro ejemplo para que quede más claro. Supongamos raíz cuarta de b elevado a 5. ¿Qué va a pasar? B va a ser mi base, el 5 va a quedar arriba de la fracción y el 4 va a quedar debajo. Esa es la idea, ¿ya? Siguiente. Aquí va a ser todo lo contrario, va a ser escribir la potencia como una raíz enésima. Es decir, de potencia a raíces. Lo anterior hicimos de raíces a potencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El denominador del exponente pasa a ser el índice. Escribimos la raíz. El 4 pasa a ser la cantidad subradical y se mantiene elevado al numerador, que es 1. Pero como es 1, no es necesario escribirlo, porque 4 elevado a 1 es 1. Veamos el otro ejemplo que dice 12 elevado a 4 séptimos. El 7 que está en la parte baja del exponente pasa a ser el índice. El 12 queda como la cantidad subradical y se mantiene elevado a 4, ¿ya? Y así es como se pasa de una potencia de exponente fraccionario a una raíz enésima. A ver, otro ejemplo puede ser 40 elevado a 2 séptimos. ¿Cuál va a ser el índice de nuestra raíz? Va a ser el 7. Entonces va a ser 7 raíz enésima de o raíz séptima de, este va a ser la base, va a quedar aquí abajito, 40 y queda elevado al número que me queda acá arriba, que va a ser el 2. ¿Ya? Y ahí ya lo escribimos como una raíz enésima. Una potencia a raíz enésima. Otra propiedad es la reducción de índice. ¿Ya? Esta reducción de índice es cuando yo escribo con mi raíz enésima
como una potencia fraccionaria y simplifico el exponente. Cuando uno lo simplifica y luego vuelve a escribirlo como una raíz enésima. Este paso uno simplifica el exponente. ¿Cómo es el caso? Primer ejemplo, tenemos raíz cuarta de 5 elevado a 6. Lo escribimos como una potencia de base 5 y el exponente va a ser 6 dividido en 4. Si nos fijamos, podemos simplificar por 2 ambas partes del exponente y me va a quedar 5 elevado a 3 medios, porque 6 dividido en 2 me quedan 3 y 4 dividido en 2 me quedan 2. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada. El 2 en la raíz cuadrada no es necesario escribirlo, recordarlo. Y me queda el 5 elevado a 3. ¿Ya? Lo mismo en el otro ejemplo. Supongamos. Raíz octava de 15 elevado a 10. Entonces me va a quedar base 15 y el 10 me va a quedar dividido en 8. Y este exponente yo lo puedo simplificar por 2 y me va a quedar 10 dividido en 2, 5 y 8 dividido en 2, 4. Y vuelvo a escribir esta potencia de exponentes fraccionarios como una raíz y esto va a ser igual a raíz cuarta de 15 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, la siguiente propiedad es la raíz de una raíz. Es decir, si yo tengo una raíz, dentro hay otra raíz más. ¿Qué hago yo? Multiplico los índices de las raíces. ¿Ya? Multiplico los índices. Pero recordar un poquito de que el A se mantiene, no se le hace nada. El A queda tal cual está ahí y los índices son los que se multiplican. En el ejemplo 1 tenemos raíz quinta de la raíz cúbica de 7. ¿Qué hacemos nosotros? Multiplicamos el 5 por el 3 y me queda la raíz 15 de 7. Y el 7 se mantiene, fíjense, se mantiene, no se le hace nada, solamente se multiplican los índices. En el segundo ejemplo tenemos la raíz cuadrada de la raíz cuarta de 10. Aquí hay un 2 que no se observa, pero está implícito. Entonces yo multiplico ese 2 por el 4 y me va a quedar la raíz octava de 10. Y el 10 se mantiene en todo el ejercicio. Entonces, otra propiedad es cuando multiplicamos raíces con diferentes índices. ¿Qué pasa si mi índice es diferente, pero aquí tienen algo en común, que supongamos el A? ¿Qué tengo que hacer yo? Multiplico los índices. El X con el Y los multiplico. Y luego, ¿qué hago yo? Multiplico el Y con el exponente de la primera raíz. El Y por el exponente de la primera raíz. Y el X por el exponente de la segunda raíz. Y sumamos. ¿Ya? Y ahí ese va a ser el exponente que me va a quedar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos raíz cúbica de 2 elevado a 2 por raíz quinta de 2 elevado a 4. ¿Qué hacemos nosotros? Multiplicamos los índices, que es el 3 y el 5. Los multiplicamos. Ahí lo multiplicamos. Y el 2 lo mantenemos. Y el exponente va a ser multiplicar el 2 por el 5 más el 3 por el 4. ¿Ya? Y nos va a quedar raíz quinceava de 2 elevado a 22. Si resolvemos esto, nos va a quedar 22. 2 por 5, 10, más 12, que es el resultado de 4 por 3, y eso es 22. ¿Ya? Y ahí nos quedaría el resultado. El segundo ejemplo, lo mismo. ¿Cuáles índices tenemos en común? Tenemos el 2, que no está escrito, y el 3. Los multiplicamos. Aquí están.
Y luego mantenemos el 3 como la base de la potencia de la cantidad subradical y multiplicamos el 3 con el 3 y este 2 con este menos 2. Entonces nos va a quedar 3 por 3 más 2 por menos 2. Si resolvemos esto de aquí, nos va a quedar 5, porque es 3 por 3, 9, más el menos 4, que es el resultado de esta multiplicación, y nos va a quedar 5. Y el índice va a ser 2 por 3, que es 6. Y el 3 se mantiene. Al 3 el que no se le hace nada, ¿ya? Y también hay una propiedad para la división de raíces con diferente índice. Antes vimos la multiplicación, ahora vamos a hacer la división. Es el mismo procedimiento, la diferencia es que ahora hay una resta. En vez de sumar, restamos. Entonces, vamos a multiplicar los índices, ¿ya? 7 por 3. Y en el mantenemos el 5 y el exponente, ¿qué hacemos nosotros? Ese menos no iba. Mantenemos el 5 y vamos a multiplicar 7 por 2. 7 por 2 menos este 3 por este 3. ¿Ya? Y nos va a quedar 21, el resultado de esos 21, y el resultado de esto es 5. ¿Por qué? 2 por 7 menos 3 por 3. Esto es 14 menos 9 y esto es 5. ¿Ya? El siguiente ejemplo, tenemos que el 4, perdón, con el 3 los multiplicamos y luego mantenemos el 11, lo mantenemos y multiplicamos este 3 con este 3, 3 por 3, menos 4 por menos 5. Entonces va a quedar menos 4 por menos 5. 3 por 3 menos 4 por menos 5. 3 por 3, 9. Y menos con menos nos da más. Y multiplicamos 4 por 5. Entonces nos quedan 20. 20 más 9, 29. Así el índice de nuestro resultado va a ser 12 y el exponente va a ser 29. Y el 11 se mantiene. Y esas serían las propiedades que nosotros trabajamos en las últimas dos actividades. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo que son los que nos van a ayudar a resolver un poquito lo que es la guía de ejercicios, que yo lo voy a dejar como tarea. Veamos, los primeros dos ejemplos son de multiplicación. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que resolver esta parte de aquí porque no podemos aplicar propiedades hasta tener una raíz con un solo índice. Aquí tenemos una raíz dentro de otra raíz, ¿me entienden? Entonces es una raíz dentro de otra raíz de una raíz, y tenemos que multiplicar los índices. Va a ser 4 por 2. Aquí yo le escribí el 2. Hay casos en que no le va a aparecer. 4 por 2, 8. Entonces me queda raíz de 3 elevado a 7 por 8 raíz octava de 3. ¿Qué hago yo? Tengo multiplicación con igual índice. Entonces, ¿yo qué hago? Mantengo el índice. ¿Ya? Me va a quedar el 8 y multiplico lo que está dentro, que va a ser 3 elevado a 7 por 3. Potencia de igual índice, mantengo la base. Potencia de igual base, mantengo la base, sumo los exponentes. Entonces me va a quedar raíz octava de 3 elevado a 7 más 1. Tengo que sumar los exponentes y me va a quedar 8. Y raíz octava de 3 elevado a 8. Bueno, yo cancelo, puedo hacer esta cancelación directa y me va a quedar solamente 3. Bueno, ustedes me dicen, ¿cómo puedo hacer esa cancelación? ¿Por qué? Porque si yo escribo esta raíz enésima como una potencia, me va a quedar base 3, 8 dividido en 8. Y 8 dividido en 8 es 1. Así que me va a quedar
3 elevado a 1 y eso es 3. Así que si yo tengo una raíz cuya cantidad subradical tiene un exponente igual al índice, bueno, yo puedo cancelarlo y me queda solamente la base. ¿Me entienden? Entonces, siguiente ejemplo. Tengo multiplicación de raíces de diferente índice. ¿Qué hago yo? Bueno, como son de diferente, yo voy a multiplicar los índices. 5 por 4. Y el 11 lo mantengo. ¿Y el exponente qué voy a hacer? El 4 lo voy a multiplicar por el 3. Y como es multiplicación, y le voy a sumar la multiplicación del 5 por el menos 3. 5 por menos 3. ¿Ya? Resuelvo 5 por 4, 20. Ese va a ser mi índice. 11. Resuelvo esta operación en el exponente, me va a quedar 12 menos 15. Y eso es menos 3. Y ahí estaría el ejercicio terminado. ¿Ya? Veamos los otros ejemplos. Ahora vamos a verlo con la división. ¿Ya? ¿Qué pasa con la división? División de raíces igual índice. Yo mantengo el índice y divido la base. 9 dividido en 7 elevado a 2. Aquí no puedo hacer ninguna simplificación exacta, así que voy a dejar el índice 11 de 9 dividido en 49. O lo pueden escribir de la siguiente manera. Y está correcto. Y no se le hace nada más aparte de ello. ¿Ya? El segundo dice la raíz cuarta de 2 elevado a 3 dividido la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2 elevado a 5. Bueno, primero tenemos que realizar esta operación, que es raíz dentro de una raíz. Aquí hay un 2, ¿ve? Aquí no lo escribí. Y realizo esa multiplicación primero. Va a tener una sola raíz. Va a ser raíz cuarta de 2 elevado a 3 dividido en 3 por 2, 6. Ese va a ser nuestro nuevo índice. Y la cantidad subradical se mantiene. Ahora, tengo una división de raíces de distintos índices. ¿Qué voy a hacer yo? Multiplico los índices. El 4 por el 6. Se me va a quedar 4 por 6. Ese va a ser mi nuevo índice. Y adentro mantengo el 2. El 2 se conserva. Y en el exponente va a ser la multiplicación de 6 por 3. Y le voy a restar. En la multiplicación sumo. Aquí en la división resto la multiplicación de 4 por 5. Y eso es esta. Y resuelvo. 4 por 6, 24. Lo voy a escribir un poquito más acá. 24. El 2 se mantiene. Resolvemos eso. 6 por 3, 18. Menos los 20. Nos quedan menos 2. Y ¿qué puedo hacer yo aquí? Bueno, yo voy a reducir exponente. ¿Qué voy a hacer yo? Escribirlo como potencia. Me va a quedar 2 elevado a menos 2 veinteavos. Simplifico por 2. Y me va a quedar 2 elevado a menos 1 dividido en 10. Y eso escribirlo nuevamente en raíz. Me va a quedar índice 10 de 2 elevado a menos 1. Ahora bien, hasta ahí estaría correcto. Pero también pueden hacer el paso de escribir el 2 elevado a menos 1 como un medio. También estaría correcto. Si llegaron hasta esta parte, está bien. Esta también está correcta.
¿ya? Entonces, eso sería lo que vamos a trabajar esta semana, en el cual aquí se detalla las actividades del 18 al 20 de mayo, el contenido, los objetivos. Recomiendo para trabajar el texto del estudiante página 46-47 porque tiene unas propiedades que ahí reforzar. Y lo que vamos a trabajar es la guía de ejercicio, ¿ya? Y la guía de ejercicio es esto. Primera parte, complete la siguiente tabla. Es escribir como potencia o escribirlo como raíz, como lo trabajamos anteriormente. Reducir los índices, que también lo reforzamos en los ejemplos anteriores, cómo se reducía índice. En el último ejemplo lo hicimos. También el resolver las siguientes multiplicaciones de raíz enésima. Aquí son solamente multiplicaciones, son 5. Recordar aplicar bien las propiedades. Y aquí tenemos las divisiones de la raíz enésima, que son 4, ¿ya? Y eso es todo. Me la deben enviar hasta el lunes 25 de mayo, antes de terminar el día, es decir, antes de las 00. Y al correo que está aquí, que es profesora.fernanda.azua@gmail.com, detallando el curso al que pertenecen y su nombre. Y espero que tengan una excelente semana, que todo vaya súper bien, que su familia y ustedes tengan una excelente salud y se cuiden. Un beso y un abrazo a la distancia. Nos vemos.